¿Te has preguntado por qué el dolor parece ser una constante en nuestra vida? ¿Por qué, no importa cuánto intentemos evitarlo, siempre está ahí, como una sombra que nos persigue? Lo que Carl Jung descubrió al respecto te cambiará la perspectiva para siempre. El dolor, esa sensación que todos queremos evitar, se ha convertido en un enemigo silencioso. Lo vemos como algo que debemos eliminar, reprimir o ignorar. Desde pequeños nos enseñaron que el dolor es malo, que significa fracaso, debilidad o que algo en nosotros está roto. Pero ¿qué tal si te dijera que hemos estado viendo todo esto de manera equivocada? Carl Jung, uno de los pensadores más brillantes de la psicología, nos ofrece una visión completamente diferente. El dolor no es un castigo ni una maldición, sino una herramienta. Es un faro que ilumina las partes de nosotros mismos que necesitan atención, sanación y transformación. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde, en lugar de temer al dolor, lo aceptáramos como un maestro? Y aquí está la gran paradoja. En nuestra búsqueda constante por evitar el sufrimiento, terminamos prolongándolo. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti se rompía cuando evitabas enfrentar un problema? ¿Cuántas veces te has refugiado en distracciones solo para darte cuenta de que el dolor sigue ahí, más fuerte que nunca? Esto no es casualidad. Según Jung, este sufrimiento persistente es una señal. Es la vida misma pidiéndote que te detengas, que mires hacia adentro y que tomes el control de tu proceso de crecimiento. Pero no te preocupes, no estás solo en este camino. Todos, en algún momento, hemos sentido ese vacío, esa desesperación que parece no tener fin. Y la buena noticia es que este dolor, aunque incómodo, es también una puerta hacia una vida más plena, más auténtica y más significativa. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás cómo el dolor, esa emoción que tanto evitamos, puede convertirse en tu mejor aliado. Aprenderás por qué es necesario, cómo enfrentarlo y, lo más importante, cómo transformarlo en una fuerza que impulse tu crecimiento personal. Lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará la forma en que ves el dolor, sino también cómo ves tu vida. Porque detrás de cada herida hay un mensaje, y detrás de cada mensaje una oportunidad para descubrir quién eres realmente. El dolor, en la visión de Carl Jung, es mucho más que una experiencia desagradable. No se limita a lo físico o emocional. Es un reflejo profundo de nuestra psique, una señal de que algo dentro de nosotros está en conflicto. Según Jung, el dolor es como un mensajero, una alerta que nos indica que hay aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado, reprimido o rechazado. Es, en esencia, el punto de partida para el proceso de individuación. Pero, ¿qué es la individuación? Es el viaje más importante que podemos emprender, el de integrar todas las partes de nuestro ser, incluso las que nos duelen o nos incomodan. Jung creía que el objetivo de la vida no es evitar el dolor, sino abrazarlo como parte del proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Imagina que tu psique es como un rompecabezas. Cada experiencia dolorosa es una pieza que, aunque difícil de encajar, es crucial para completar el cuadro. Ahora, hablemos de algo que todos podemos relacionar, una ruptura amorosa. Piensa en esa sensación de vacío, de fracaso, de no ser suficiente. Es un dolor tan profundo que parece que nunca desaparecerá. Pero si lo analizamos desde la perspectiva de Jung, esa ruptura es una oportunidad. Nos obliga a enfrentarnos a preguntas que quizás nunca nos habíamos hecho. ¿Qué patrones estoy repitiendo en mis relaciones? ¿Qué aspectos de mí mismo debo trabajar para crecer? ¿Qué es lo que realmente quiero y necesito en mi vida? Al responder estas preguntas, nos damos cuenta de que el dolor, lejos de ser un enemigo, es un maestro. Nos obliga a mirar hacia adentro, a examinar nuestras sombras y a crecer desde esa introspección. Otro ejemplo común es el fracaso profesional.
Quizás no obtuviste ese trabajo que tanto deseabas o perdiste una oportunidad importante. En lugar de verlo como el final del camino, Jung nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de esa experiencia. Tal vez ese fracaso es una señal de que estás en el camino equivocado, de que necesitas redirigir tu energía hacia algo que realmente resuene con tu propósito. Como decía Jung, el hombre necesita dificultades. Son necesarias para la salud. Esta frase nos recuerda que el sufrimiento no es un obstáculo, sino una herramienta. Cada desafío nos da la oportunidad de conocernos mejor, de integrar nuestras sombras y de emerger como una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Cuando cambiamos nuestra percepción del dolor, pasamos de verlo como una carga a verlo como una puerta hacia la transformación. ¿Qué pasaría si, en lugar de resistirlo, lo aceptáramos como parte de nuestra historia? Tal vez, solo tal vez, descubriríamos que el dolor es el impulso necesario para alcanzar nuestra mejor versión. Hay una parte de nosotros que preferimos no mirar, un lado que escondemos incluso de nosotros mismos. Carl Jung lo llamó la sombra, y no porque sea algo malo, sino porque está oculto, como una parte de nuestra psique que no hemos iluminado con nuestra conciencia. Pero aquí está el problema. Lo que reprimimos no desaparece, simplemente espera su momento. Y muchas veces, ese momento llega en forma de dolor. La sombra está compuesta por todas aquellas cualidades, emociones y deseos que hemos aprendido a rechazar. Tal vez, de pequeños, nos dijeron que llorar era de débiles, y desde entonces evitamos mostrar nuestra vulnerabilidad. O quizás nos enseñaron que debemos ser siempre agradables, así que reprimimos nuestra ira. Sin embargo, cada vez que ignoramos una parte de nosotros mismos, dejamos de ser completos. Y el dolor, ese que tanto tememos, es la señal de que nuestra sombra está intentando salir a la luz. Imagina a Mariana, una mujer que parecía tenerlo todo. Una carrera exitosa, una relación estable y una vida que muchos envidiarían. Pero, en el fondo, sentía un vacío que no podía explicar. Todo cambió cuando, tras años de ignorar sus propias necesidades, su relación terminó de manera abrupta. La ruptura fue devastadora y Mariana se encontró enfrentándose a emociones que había reprimido durante años: inseguridades, miedos y una profunda sensación de soledad. En lugar de ignorar este dolor, decidió buscar respuestas. A través de la terapia, comenzó a explorar su sombra. Descubrió que, durante años, había puesto las necesidades de los demás por encima de las suyas. Había reprimido su propio deseo de ser auténtica por miedo a no ser aceptada. Este reconocimiento fue doloroso, pero también liberador. Mariana entendió que no podía construir una vida plena mientras rechazara partes fundamentales de sí misma. El viaje no fue fácil, pero con cada paso que daba, Mariana comenzó a sentirse más ligera. Aprendió a decir no, a expresar sus emociones y a aceptar su vulnerabilidad como una fortaleza. Ese dolor que al principio parecía insuperable se convirtió en la chispa que inició su transformación. Jung decía: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que no podemos alcanzar nuestra mejor versión ignorando nuestra sombra. Enfrentarla es incómodo, incluso aterrador, pero también es el único camino hacia la integración. Cuando aceptamos nuestra sombra, el dolor deja de ser un enemigo. Se convierte en un guía, una herramienta que nos empuja hacia el autoconocimiento. Y aunque enfrentarnos a nosotros mismos puede ser lo más difícil que hagamos, también es lo que nos permitirá transformarnos en una versión más auténtica y completa de quienes somos. Entonces, la pregunta es: ¿estás dispuesto a mirar dentro de tu sombra y abrazarla? Porque ahí, en ese espacio oscuro, se encuentra la clave para transformar tu dolor en poder. Es curioso cómo todos buscamos la felicidad, ese estado de confort y alegría que nos hace sentir invencibles.
Pero, ¿te has detenido a pensar cuánto aprendes realmente cuando todo está bien? La felicidad es maravillosa, sí, pero rara vez nos desafía. No nos obliga a cuestionarnos ni a cambiar. En cambio, el dolor, ese maestro incómodo que nadie invita, tiene el poder de transformar nuestra vida desde sus cimientos. Carl Jung lo veía claramente. El dolor no es un error ni una desgracia. Es una señal de que hemos llegado a un punto donde nuestra vida necesita un cambio, donde nuestras viejas maneras de pensar, actuar o sentir ya no son suficientes. Es un llamado a replantearnos todo, nuestras prioridades, nuestros valores y hasta nuestra identidad. Si lo piensas, ¿cuántas veces has cambiado radicalmente algo en tu vida estando cómodo? Es en los momentos de sufrimiento donde surgen las preguntas más importantes. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente deseo? ¿Qué debo dejar atrás para avanzar? Jung entendía que el sufrimiento es una puerta hacia la transformación. Cuando todo está bien, tendemos a evitar mirar más allá de la superficie. Pero el dolor, como una alarma que no puedes ignorar, te obliga a enfrentarte contigo mismo. Es aquí donde entra el concepto del héroe, uno de los arquetipos más poderosos de Jung. El héroe no es alguien que nace fuerte o preparado. Es alguien que enfrenta desafíos y pruebas que lo llevan a sus límites. En cada historia heroica hay un momento crítico, una caída al abismo donde el héroe siente que no puede más. Sin embargo, es precisamente en ese momento de crisis donde encuentra su verdadera fuerza. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando enfrentamos el dolor, tenemos la oportunidad de emerger como una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de nosotros mismos. Para ilustrar esto, pensemos en cómo crecen nuestros músculos. Cuando hacemos ejercicio, sometemos a nuestro cuerpo a un esfuerzo intenso. Ese esfuerzo rompe literalmente las fibras musculares, causando dolor. Pero es en la reparación de esas fibras, en la reconstrucción que ocurre después, donde los músculos se vuelven más fuertes. Sin esa incomodidad inicial, nunca experimentaríamos el crecimiento físico. Otra analogía poderosa es la del diamante. Un diamante, en su forma inicial, no es más que un trozo de carbón común, pero bajo una presión y temperaturas extremas, durante millones de años, ese carbón se transforma en algo extraordinario, una de las sustancias más resistentes y valiosas de la naturaleza. La transformación no ocurre en la comodidad, ocurre bajo presión, en condiciones extremas. El dolor funciona de la misma manera en nuestra vida. Nos empuja, nos sacude y a veces incluso nos rompe, pero siempre con el potencial de transformarnos. Nos obliga a abandonar creencias limitantes, a cuestionar relaciones que nos dañan y a replantearnos nuestros objetivos más profundos. Si lo permitimos, el dolor puede ser el catalizador que nos lleve a descubrir nuestro máximo potencial. Como decía Jung, el encuentro con uno mismo es, al mismo tiempo, el encuentro con el mundo. Este encuentro rara vez sucede en la comodidad o en la felicidad. Ocurre en los momentos de mayor sufrimiento, cuando nos vemos obligados a mirar hacia adentro, a enfrentar nuestras sombras y a aprender las lecciones que ese sufrimiento trae consigo. La felicidad, aunque deseable, tiene un efecto calmante. Nos mantiene en un estado de confort que a menudo evita que busquemos más. El dolor, en cambio, es activo. Nos impulsa a movernos, a decidir, a cambiar. Y aunque enfrentarlo puede ser aterrador, es precisamente ese miedo el que indica que estamos en el camino correcto. Entonces, la próxima vez que sientas que el dolor te invade, recuerda esto. No es el fin del camino, es el comienzo de algo nuevo. Es el fuego que forja tu carácter, el martillo que moldea tu fuerza y la chispa que enciende tu transformación. Y aunque el proceso puede ser incómodo, al final del dolor siempre hay crecimiento, siempre hay luz.
El desafío está en cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué temer al dolor cuando es nuestro maestro más poderoso? Porque, al final, es en el fuego del sufrimiento donde se forjan las almas más fuertes y las vidas más auténticas. ¿Estás listo para aceptar esta verdad y convertir tu dolor en poder? El dolor es una realidad inevitable, pero lo que hacemos con él es lo que marca la diferencia. Muchas veces nos pasamos la vida intentando evitarlo, luchando contra él, como si al ignorarlo fuera a desaparecer. Sin embargo, cuanto más lo resistimos, más fuerte se hace. Carl Jung nos enseñó que, en lugar de luchar contra el dolor, debemos aprender a trabajar con él. El primer paso, y quizá el más difícil, es aceptar el dolor. Suena sencillo, pero la verdad es que nuestra reacción natural al sufrimiento es evitarlo, reprimirlo o negarlo. Cuando sentimos dolor, ya sea emocional o físico, nuestro instinto nos lleva a buscar distracciones, trabajo, redes sociales, compras, cualquier cosa que nos haga olvidarlo, aunque sea por un momento. El problema es que esta resistencia solo amplifica el sufrimiento. Cuando negamos el dolor, le damos más poder. Es como tratar de contener una corriente de agua con las manos. Cuanto más te resistes, más se desborda. Jung lo explicaba de manera simple. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Aceptar el dolor no significa rendirse, sino reconocer que está ahí por una razón. Es dar el primer paso hacia la transformación. ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, te preguntaras ¿qué puedo aprender de esto? La aceptación abre la puerta al cambio, porque nos permite mirar el dolor de frente en lugar de huir de él. Una vez que aceptamos el dolor, debemos hacernos las preguntas difíciles. ¿Qué está tratando de decirme este dolor? ¿Qué patrones o creencias están contribuyendo a mi sufrimiento? ¿Qué puedo cambiar en mi vida a partir de esta experiencia? Aquí es donde el dolor se convierte en un maestro. Reflexionar no significa quedarse atrapado en el sufrimiento, sino buscar el mensaje oculto detrás de él. Jung creía que cada experiencia dolorosa era una oportunidad para conocer más de nosotros mismos y nuestras sombras. Imagina que pierdes un trabajo que amas. La reacción inmediata puede ser de frustración, tristeza o incluso ira. Pero al reflexionar, podrías darte cuenta de que esa experiencia te está mostrando algo más profundo. Quizás estabas sacrificando tu bienestar por ese trabajo, o tal vez esta pérdida es la oportunidad que necesitabas para redirigir tu vida hacia algo más alineado con tu propósito. Después de reflexionar, llega el momento de actuar. Reflexionar no basta si no transformamos nuestras lecciones en cambios reales. Aquí es donde tomamos el control y usamos el aprendizaje obtenido del dolor para tomar decisiones nuevas y más alineadas con nuestra verdad. La acción consciente significa moverte hacia adelante, no desde el miedo o la desesperación, sino desde la sabiduría adquirida. Es decir, si el dolor te mostró que estás en una relación tóxica, la acción consciente puede ser establecer límites o incluso terminar esa relación. Si el dolor te enseñó que te has descuidado, la acción consciente puede ser adoptar hábitos que nutran tu bienestar físico, emocional o espiritual. Para entender cómo estos pasos pueden transformar una vida, imagina la historia de Gabriel. Gabriel era un hombre atrapado en un trabajo que detestaba, pero que le daba estabilidad financiera. Por años, ignoró su insatisfacción, hasta que un día fue despedido de manera inesperada. Al principio sintió que su mundo se derrumbaba. La angustia y el miedo al futuro lo paralizaron, pero en lugar de resistirse, Gabriel aceptó su situación. Admitió que, aunque doloroso, este despido era una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente quería. Al analizar su vida, se dio cuenta de que siempre había soñado con emprender, pero el miedo al fracaso lo había mantenido atrapado en un trabajo que no le apasionaba. Con ese aprendizaje, Gabriel tomó acción consciente. Usó su indemnización para iniciar su propio negocio. El proceso no fue fácil.
pero cada paso estuvo guiado por la lección que su dolor le había enseñado, que valía la pena arriesgarse por lo que realmente amaba. Hoy, Gabriel no solo tiene un negocio exitoso, sino una vida alineada con sus valores y su propósito. El dolor, cuando lo usamos como herramienta, se convierte en una brújula que nos guía hacia una vida más auténtica. Aceptarlo, reflexionar sobre él y tomar acción consciente no elimina el sufrimiento, pero lo transforma en algo significativo. Como dijo Jung, tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu dolor? Porque ahí, justo en el centro de tu sufrimiento, está la clave para tu transformación. A lo largo de este viaje, hemos explorado una verdad que a menudo preferimos ignorar. El dolor no es simplemente un obstáculo, es un maestro. Nos obliga a detenernos, a mirar dentro de nosotros mismos y a enfrentar las partes más profundas y a veces oscuras de nuestra psique. Como explicó Carl Jung, el crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la confrontación con nuestra sombra, ese lugar donde habitan las verdades que hemos reprimido. El dolor es la herramienta que nos impulsa hacia adelante, incluso cuando sentimos que nos está arrastrando hacia atrás. Es un recordatorio de que algo en nuestra vida necesita cambiar, que algo dentro de nosotros está listo para evolucionar. Al aceptar su presencia, reflexionar sobre su mensaje y actuar conscientemente en consecuencia, podemos convertir lo que parecía ser una debilidad en nuestra mayor fortaleza. Piensa en tus propias experiencias dolorosas. ¿Qué heridas sigues cargando? ¿Qué lecciones están tratando de enseñarte? Si puedes mirar esas experiencias no como algo que te define, sino como algo que te impulsa, entonces ya has comenzado a transformar el dolor en crecimiento. No te voy a mentir, este camino no es fácil. Requiere valentía para enfrentarte a tu sombra, paciencia para reflexionar sobre lo que duele y determinación para tomar acción consciente. Pero es un camino que vale la pena recorrer, porque al final de él está una vida más plena, más auténtica y más alineada con quien realmente eres. El dolor no es tu enemigo, es el puente hacia tu transformación. No temas cruzarlo, porque al otro lado no solo encontrarás respuestas, encontrarás a la persona que siempre has estado destinado a ser.